¿eh? La memoria es una escritura, es una lectura del pasado. Y hay fragmentos del pasado que quedan como las fotografías, los negativos no revelados, ¿no? ¿Sabes? En un cajón, durmiendo. Y hay algo en el presente que va a revelar esta potencialidad del pasado. O sea, es el tiempo no es una cadena linearia y continua, ¿no? Y cuando miro a Kiko, mi padre, lo bonito que veo es que está en este trabajo de lectura. O sea, que se va abriendo las cajas que estaban cerradas y las interpreta. O sea, que está en un trabajo de memoria, pero en un trabajo abierto de memoria. Y que va incorporando las miradas del presente, ¿sabes? Ha abierto el campo completamente, porque él decidió ya no ser un instrumento del aparato, decidió recuperar su libertad de mirada y de palabra y de encuentro, y se encontró con gente que estaba en unos campos sociales, políticos, culturales completamente diferentes. Es como salirse de un lugar que no estaba completamente cerrado, no, porque él ya estaba en trabajo social, pero que bueno, iba ya encajado en una cierta dirección, ¿no? Yo pienso que ahí ha abierto mucho el campo, y entonces y yo pienso que lo bonito que estaba mirarlos, él y Camilo de Dios, como decíamos, en el laberinto de las mentiras, intentando interpretar lo que fue aquel choque entre la cultura guerrillera que encarnaban ellos desde abajo y aquellos responsables político-militares que los mandaban. Y entonces ellos están ahí con este dolor de no poder encontrar las pruebas para articular un relato. Son fragmentos de decirnos que quedan aún un poco velados, ¿no? Pero él está en este trabajo y en otro trabajo más general sobre cómo darle interpretación y vida a su pasado. O sea, que es una transmisión, pero no es yo sé lo que es el pasado, te lo voy a dar. No, es yo tengo un tesoro ahí que aún no lo conozco mucho y lo comparto contigo, pero compartiéndolo lo descubro, ¿sabes? Entonces eso es muy ejemplar, bueno, parece un poco excesivo siendo la hija decir un retrato así, y habrá otros rasgos, pero es el rasgo que yo quiero resaltar. Entonces, bueno, a tu padre, como él mismo se ha definido muchas veces, pasó de ser guerrillero antifranquista a ser un guerrillero de la memoria. Completamente. Es decir, siempre en movimiento, caminando. No hay institución. No existe institución que le permita ese espacio. Hay colectivos donde él está compartiendo, teniendo unas herramientas que son la asociación, por ejemplo, el trabajo magnífico que han hecho con la Caravana de la Memoria, por ejemplo, pero él no se coincide con esta estructura, ¿sabes? Y después, cuando digo que no hay institución, es que yo pienso que este trabajo, y yo pienso que lo vive así, que este trabajo de la memoria, de la resistencia, es un trabajo infinito. No se va por eso las palabras recuperación de la memoria histórica me parecen a mí tan problemáticos. A lo mejor es un problema de lengua, pero se supone que vas a recuperar una cosa que ya está cerrada. Y después que memoria e historia para mí no es la misma cosa. Entonces esa expresión recuperación de la memoria histórica a mí me parece muy especial, ¿no? O sea, de hecho se la inventa Julián Antonio Ramírez. ¿Sí? La inventa Julián, eso lo cuenta Kiko. ¿Sí? Lo inventa Julián Antonio Ramírez en una de esas primeras experiencias en Ocero o algo así. Sí. Se le ocurre. Y entonces es cuando esta asociación
tan mediática española de la ARMH, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, acoge el término que acuña Julián. Julián y Kiko. Kiko participa de esta conceptualización un poco también, pienso, de manera espontánea, creo, ¿no? Y la acogen ellos, pero son realmente los protagonistas de ello, los protagonistas de esta lucha en sus primeros comienzos en España, al regreso a España, cuando de una forma, yo creo que en ese momento desesperada por comenzar eso que llevan tantos años intentando comenzar, que es esa lucha de guerrilla de la memoria, ¿no? Pues acuñan ese término en una de esas primeras experiencias, sin una reflexión lingüística. No, hay una cosa que yo pienso que hay muchas cosas que van mezcladas y es normal, ¿no? Pero yo pienso que hay una confusión entre lo que sería, por ejemplo, política de reparación. Evidentemente el dolor de unas familias que tienen ahí tirados en unas fosas sus seres queridos necesita una reparación humana y que tiene un sentido político, pero primero esto, sepultura digna, que es un derecho humano fundamental, y que esto, bueno, se puede cerrar si quieres, pero lo que no se puede cerrar es el trabajo de memoria, que es un trabajo justamente de interpretación, de lectura de un pasado que, como se sabe, va velado justamente porque los archivos son lo que son, fabricados por los poderes de aquel entonces, militares, policiales, judiciales, ¿okay? Se ha visto cómo se trafican las huellas archivísticas, pero incluso tomemos el archivo oral, también es una construcción. Entonces, lo que la palabra dice pero tapa también a la vez, ¿no? Son las mismas cosas. O sea que el proceso de lectura de estas huellas, de testimonios o de archivos, es un proceso abierto que no se tiene que cerrar. O si se quiere cerrar, se supone que uno piensa que puede tener la verdad de la historia, lo que a mí me parece horroroso, imposible, y además muy dominante como postura. Entonces no puedes estar ahí luchando para una cultura democrática, luchando contra la imposición de poderes que quieren cerrar y tener la verdad, y a la vez tú estar en un planteamiento que te riges como que vas a decir la verdad del pasado, cuando este pasado pues es un chantier, un taller que queda abierto para nuevas miradas y nuevos enfoques para mí, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que Kiko está siempre abierto y reinterpretando su vida de alguna forma, ¿no? Con este camino que no abandona nunca, hablábamos hace unos días de que está entrando en una nueva etapa, ¿no? Y bueno, la has de algún modo esbozado ahora mismo, pero me gustaría adentrarme un poco en qué significa esto, ¿no? Y a ti como hija, y que además tienes una figura ambivalente que es la hija, pero a la vez también una guerrillera de la memoria, de alguna forma a través de tu trabajo propio, ¿no? Y en tu ámbito, pero también de alguna forma una parte activa de esto. Como hija, ¿cómo te enfrentas a esta nueva etapa de tu padre, que de alguna forma también tiene que ser dolorosa, tanto para él como para ti como hija también, ¿no? Esta nueva etapa que decíamos en la que él empieza a no tener, a quitarse esas que son propias, ¿no? Yo pienso, esas vendas que él quería y necesitaba ponerse para poder seguir trabajando, y no querer ver cómo realmente también él estaba siendo víctima del propio aparato, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto? Yo pienso que, bueno, hay dos cosas. Hay lo que yo pueda hacer personalmente para aclarar ese fragmento de historia, es decir, qué pasó cuando después del Valledarán y después entrando ya en los años 46, 47,
hay una línea, que es la línea de esta guerrilla, que ya no la valora el aparato comunista. ¿Cómo se llamaba la línea? La podríamos, pero no conozco bastante para desarrollarla, pero él la vincula con la línea Monzón. Y entonces, a nivel geopolítico, ya no interesa en Moscú, por ejemplo, el desarrollo de estos focos de resistencia en el sur de Europa. Y entonces, ¿qué pasa? Hay algunas huellas en los archivos, por ejemplo en las memorias de Dolores Ibarruri, en un encuentro que ella tiene con Stalin, bueno, y tú ves que en el terreno ellos, los actores resistentes, se enfrentan con unas lógicas de aparato político-militar que les va a la vez estructurando y militarizando completamente al revés de su cultura guerrillera, y destrozando, por cierto, las redes de enlaces que se habían construido desde el 36 en esta zona, y entonces abriendo paso a las infiltraciones policiales desde la policía y de las brigadillas, entonces facilitando el desmantelamiento de aquellas redes de resistencia, y no solamente haciendo esto, pero asumiendo las liquidaciones de compañeros. Entonces ellos se enfrentan a esto. Esto habría que trabajarlo bien. Digamos, yo no tengo la cultura de historiadora, no soy historiadora como para meterme ahora, pero sí que estoy pensando de que habría que hacer este trabajo como podemos, con las fuentes que nos quedan, a lo mejor en los archivos de Moscú, ya que se abrieron, en los archivos del Partido Comunista, con las fuentes orales, lo que sea, ¿no? Este fragmento de historia, no sé, a lo mejor hay gente que lo hizo de manera seria y tal, pero para mí nunca lo he leído, alguien que me analice toda esta máquina de liquidación de estos focos de guerrilla que no entraban en el marco que se había decidido en aquel entonces en el aparato comunista, y cómo funcionó, cuáles fueron los métodos, las etapas, las herramientas y tal y cual. Bueno, entonces queda por hacer.